nuestro querido amigo Ramsés Pech, especialista en temas energéticos, en temas de economía. Y si no me equivoco, andas precisamente por los Estados Unidos, Ramsés. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Tomando un saludo. Sí, acá andamos. Muy bien. Oye, ¿qué te sorprendió lo que se aprobó el día de hoy en el Capitolio? No, bueno, ya lo habían pasado hace unos días. Lo sorprendente es las más de 8 horas de un discurso de una persona que estuvo ahí, de un senador. Y creo que la ley no cambió mucho y lo que sí tenemos que considerar todos nosotros es el 1% que va a ser aplicado sobre todo a las remesas que se manden pues, en forma de efectivo. Y creo que esto va a afectar directamente casi más de 5 millones de mexicanos que están indocumentados aquí en los Estados Unidos, y los que son residentes o tienen un permiso temporal, siempre y cuando tengan una tarjeta de débito o una de crédito o que hagan una transferencia por medio de un banco, estarán exentos de del 1%. Yo creo que esta ley fue más dada para todo aquel inmigrante que no tiene alguna forma de tener este tipo de mecanismo que acabo de mencionar. ¿Qué fue lo que exactamente se aprobó? Finalmente sí se da este 1% sobre las remesas, que, bueno, inicialmente se hablaba del 3.5 y había mucha incertidumbre. Finalmente, ¿ya viste de cuánto quedó ese impuesto a las remesas? Sí, el 1%, al principio era de 5, lo bajaron a 3.5, y entre el 5 y el 3.5%, todos los que eran nacidos en Estados Unidos o que tenían la ciudadanía estaban exentos de los impuestos y habían créditos fiscales. Esto lo borraron y lo que hicieron es que ahora todo mundo debe de pagar el 1%, siempre y cuando la remesa sea enviada en efectivo, por money order o cualquier transacción que se necesite. Si lo mandas por banco, o que tengas una tarjeta de débito o haz por medio de una tarjeta de crédito, no tiene que cobrarte el 1%. También otra de las cosas que, como tú decías, afecta de manera directa, pero se habla también de otro tipo de recortes que tienen que ver con apoyos a migrantes, Ramsés. Sí, el Medicaid, que se tenía en dado caso, que es como el seguro que se tiene popular o el que está ahorita, el de bienestar, que se daba a cierto tipo de personas que venían a los Estados Unidos, que tenían acceso a poder tener a este tipo de programas, se reduce. Vemos muchos cambios en cuanto al techo fiscal, vemos cambios en cuanto a la parte ambiental, en cuanto a las energías eólica y solar, se quita apoyo. Carros eléctricos, ya sabemos la disputa que tiene Trump con el dueño de Tesla, ya vemos con la disputa, Con el no que va a era haber. su amigo, cómplice y aliado. Mira cómo termina, así terminan Sí, todas las le relaciones, quitaron ¿verdad? los $7,500 que había de subsidio por cada carro que se comprara por persona. Y lo que estamos viendo es un reacomodo en cuanto al gasto que va a tener Estados Unidos, pero yo creo que hay que entender algo mucho de la política de Estados Unidos. Estados Unidos, con todos estos impuestos, la tendencia que tiene en los próximos años es reducir el déficit. Es decir, entre el ingreso y el gasto que tienen, porque ellos gastan más de 3 trillones de dólares, de trillones, vamos a decirle 3 billones si lo ponemos en el léxico castellano, 3 billones. Si el número 3, ponle 12 ceros, que eso es lo que gastan en Estados Unidos. En México nosotros gastamos más o menos como alrededor de un tercio de lo que gasta Estados Unidos, y creo que lo que debemos entender es que este es un país que está invirtiendo mucho en la parte del presupuesto, en la parte militar, en la parte de energías nucleares, en la parte de ciertos cambios sobre el gasto, sobre todo en la parte de infraestructura y sobre todo la atracción que esperan de ciertas empresas. Y yo creo que hay que ver los próximos años cómo Estados Unidos, en el dado caso que funcione, cómo reduce su déficit presupuestal. Y aquí hay un tema, simple y sencillamente, desaparecer todo lo que en su momento fue aprobado por Joe Biden y entendemos y vemos clara cuáles son las prioridades en este momento de los Estados Unidos y efectivamente pues tiene que ver con la cuestión de las guerras y las cuestiones armamentistas. Sí, y sobre todo, por ejemplo, hay cierto presupuesto para el muro fronterizo. Vemos la militarización de la zona fronteriza, que van a tener un gran presupuesto. Ciertas partes del cuidado de la frontera sur de Estados Unidos va a tener bastante dinero y aportación. Y creo que lo que debemos de entender es que Estados Unidos, con todos estos últimos días que hemos observado de sus declaraciones, este presupuesto que está, pues va a estar muy complicado la relación comercial, tanto de la parte comercial como la parte de intercambio de información y como todo lo que conlleva una relación bilateral que se debe tener entre dos países. Y lo que sí puedo decir es que el Tratado de Libre Comercio, yo creo que ya no va a haber, y lo veo por lo que estamos viendo con Estados Unidos y Canadá. Vemos también lo de Japón, que se está peleando
el presidente Trump con Japón. Vemos un Vietnam que ya también ya dio un tratado de libre comercio y se pusieron de acuerdo. Vemos a un China que ya se puso de acuerdo con Estados Unidos. Vemos un Irán que ya también ya está doblegando por las sanciones que está poniendo Estados Unidos hoy en día por las exportaciones de petróleo crudo. Quien compre petróleo crudo de Irán va a estar sancionado. Y también vamos a ver también en Rusia que van a haber sanciones. Entonces, viene un buen reacomodo y la pregunta aquí en México, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Seguimos todavía con la política? Oye, otro tema que me llamó mucho la atención de escuchar, como tú dices, ese larguísimo discurso, que la verdad lo que estaban haciendo pues era tratar de retrasar la decisión y la votación. El tope de deuda para los Estados Unidos, una cantidad importante, Ramsés. Aunque de pronto hablamos de que los Estados Unidos, una de las economías más fuertes, la realidad es que pues Joe Biden perdió la elección pasada porque hay muchos norteamericanos que viven en una crisis financiera terrible, es decir, no se encuentran en esta opulencia en la que muchos piensan que viven la mayoría de los norteamericanos. Hay una crisis económica que les ha pegado y de repente un techo de deuda de 5 billones de dólares para deuda. ¿Qué te habla esa cifra? Que van a buscar recursos por medio de los aranceles, por medio Ok. de la atracción de inversión extranjera directa de nuevas empresas que son impuestos, y vamos a ver un reacomodo en la cuestión geopolítica en donde Estados Unidos, ya por ejemplo en Ucrania va a ser la explotación de la parte de las tierras raras, se va a meter en varios negocios en diferentes países en cuestiones energéticas, un aumento de la venta de gas natural licuado por el cierre que va a tener Rusia porque no quiere dar el brazo de torcer con Ucrania para la parte de la paz, y vamos a ver muchos cambios sustanciales en donde Estados Unidos, aunque debemos de entender lo siguiente, todas las transacciones que se hacen en dólares tienen que pasar por los bancos, por el Banco Central de Estados Unidos. Ok. ¿Por qué? Porque ¿quién emite o quién imprime los billetes en dólares? Pues Estados Unidos por medio de su Banco Central. ¿Por qué crees que Trump está forzando a que bajen la tasa de interés del Banco Central? Para que paguen menos dólares y con esto existe una mayor cantidad de dólares adicionales porque Estados Unidos no tiene que pagarlos. Entonces es una estrategia que tiene Trump que no se ha entendido, que si baja la tasa de interés van a haber más dólares, el dólar se fortalece y eso conlleva que todo el mundo va a tener que depender mucho del dólar. Y eso creo que lo que debemos entender es que todos los bancos que hacen una transacción en dólares forzosamente lo tienen que pasar por Estados Unidos. Y eso es lo que sucedió, por eso nos detectaron ciertos movimientos que ya dijo el Tesoro de Estados Unidos, que se utilizaron la banca mexicana en algunos momentos para hacer transacciones inadecuadas. Pues ahí está, movimientos que de repente, bueno, pues cuestan trabajo entender. Yo no sé si recortar el seguro y afectar en cuestiones de salud a no miles, sino a millones de ciudadanos en los Estados Unidos es una buena inversión o es algo que te pueda ayudar a ahorrar en temas de salud, pues lo ha hecho con esta reducción en el Medicare y pues esta inversión, pues en las cuestiones militares y en esas cuestiones de frontera. Creo que se viene pues no quiero llamarle crisis, pero sí se vienen momentos complicados para muchas familias americanas. Y no hablamos solo de los migrantes, Ramsés, porque eso que quede bien claro, este tipo de decisiones también afecta al norteamericano por nacimiento o al norteamericano de sangre o a los que nacieron y han vivido toda su vida en los Estados Unidos. Sí, los va a afectar y yo creo que aquí lo importante hay que entender que en Estados Unidos el negocio de la salud es gran parte privada y la parte de Medicaid y todo eso se utiliza y lo que vimos en estas semanas pasadas, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar, fueron problemas que se presentaron sobre ciertos movimientos que utilizaban Medicaid de medicamentos y varias cosas en donde afectaban principalmente a la parte de los de medicamentos. Ahorita está corriendo una investigación en donde compañías fuera de Estados Unidos utilizaron a Medicaid para comprar medicamentos y muchas cosas. Es algo que está muy fuerte ahorita en ese sentido y bueno, fue uno de los pretextos que hoy en esta ley que se acaba de aprobar, por eso de reducir la cantidad de la parte de Medicaid. Bueno, pues ahí está la información. Como siempre, Ramsés, te agradezco. Ya nos ganó el tiempo, pero bueno, como siempre, te voy a hacer una invitación para que en estos días te invito para que hablemos del tema del sargazo, un tema que finalmente, pues en Quintana Roo es
latente y sobre todo pues nos debe de mantener ahí alerta. Sobre todo insistir que el problema del sargazo pues, es un problema de todos, pero bueno, es un problema cuando simple sencillamente no se entiende que es un alga que incluso se le puede sacar mucho beneficio, ¿no? Sí, y ya tengo la solución. Ya hice varias investigaciones de varias técnicas. Ya estoy en contacto con una compañía. Esta compañía ya estuve revisando su metodología y esa metodología que se está llevando en sí y lo que pude observar de acuerdo a los datos técnicos y todo lo demás, puede ser beneficioso porque no solo la recuperación de las toneladas que se tienen desde un punto de vista del sargazo que es temporal, y esto nos ayudaría mucho porque podíamos involucrar al gobierno del estado, a los hoteles, a las entidades educativas, tanto técnicas como universitarias, y sobre todo hacer una interrelación para mejorar la calidad de las playas de Cancún, que siguen teniendo la misma calidad, pero creo que con esta técnica de la compañía que estoy terminando de analizar, que se llama Bioplastic Research, esa compañía casi hice como 15 estudios que pude revisar de lo que me pareció mejor, y esta lo que te hace, recuperas el sargazo, lo secas y esto lo transformas en plástico, y este plástico, pues tú sabes que en la península de Yucatán utilizamos mucho plástico. Claro. Oye, una empresa que por lo que estoy escuchando, para la que está haciendo este estudio, una empresa que tiene este interés y es una empresa extranjera. No, es un nacional, Ah, es una empresa perfecto. nacional. Muy bien, muy bien. Son investigadores mexicanos. Estos investigadores mexicanos ya lo revisé con ellos el contexto. Ya hice unos cálculos previos y yo creo que aquí lo importante, si tú me permites, con tu medio, creo que sería muy bueno poder interrelacionar con el gobierno del estado, las áreas educativas, los hoteles y comercios, porque si se puede hacer una propuesta en conjunto y se puede dar trabajos a personas locales y mejorar la calidad de las playas en un momento dado, creo que sería muy bueno, porque esto está en fase de prueba piloto y creo que si se puede buscar hacer un programa, te lo aseguro que por medio de tu medio sería muy bueno que pudieras tú entrelazarlos con las entidades correspondientes y Claro. verías que todo va a ser muy bueno para el Estado. Hombre, cuenta con ello. Todo lo que sea en beneficio del Estado, todo lo que sea en beneficio de la gente, por supuesto que siempre los vamos a apoyar. Pues platicamos más adelante, vamos a invitar a los hoteleros, ¿qué te parece? Interesamos a empresarios para que finalmente también ellos, bueno, pues den su punto de vista y así pues hacer esa sinergia que en determinado momento nos va a beneficiar a todos. Sí, y que los hoteleros que inviten también a las universidades del estado, porque se ampliaría la investigación y eso nos convertiría en el estado de Quintana Roo, no solo en implementar y hacer una interrelación comercial, sino interrelacionar la parte de las universidades, que hay muchas en el estado y que sería muy bueno poder hacer ya la investigación. Muchos años Quintana Roo hace investigación y se ha dejado de hacer. Muy bien, pues ahí está, Ramsés, por lo pronto, gracias señor, hasta los Estados Unidos, gracias. Cuídate, un abrazo. Ramsés Pech, analista de asesor de la industria energética y en economía.